Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver unos ejercicios de encuentros y de alcances en cinemática. El primero dice así: en el mismo instante, una motocicleta sale de la ciudad A y otra de la ciudad B con la intención de encontrarse en el camino recto de 80 kilómetros que separa ambas ciudades. Sabiendo que las velocidades de ambas motos son de 70 y 90 km/h, calcula cuánto tardarán en encontrarse y la distancia desde A la que se producirá dicho encuentro. Lo primero que vamos a hacer es un esquemita. Tenemos las ciudades A y B separadas 80 kilómetros. La velocidad de A es de 70 km/h y la velocidad de B de 90 km/h, ambas en sentido contrario para poderse encontrar. Esas velocidades nos las han dado en kilómetros hora, por lo tanto tenemos que pasarlas a metros por segundo. En vídeos anteriores hemos visto cómo hacer este cambio de kilómetros hora a metros por segundo mediante el método de las fracciones. Hoy os voy a recordar un truquito que solo vale para pasar de kilómetros hora a metros partido por segundo, y es dividir entre 3,6. Si dividimos entre 3,6, pasamos la velocidad de kilómetros hora a metros por segundo. Por lo tanto, ya hemos pasado la velocidad de A y ahora la velocidad de B, 90 entre 3,6, y tenemos 25 metros partido por segundo. Supongamos que el punto de encuentro se produce donde he marcado esa X. Por lo tanto, la distancia recorrida por la moto A será X y la distancia recorrida por la moto B hasta el punto de encuentro será 80.000 menos X. Toda la distancia menos la recorrida por la moto A. Bien, pues ahora vamos a poner la fórmula de espacio recorrido para cada una de estas dos motos. Como son movimientos uniformes, espacio igual a velocidad por tiempo. El espacio recorrido por A no lo conozco, va a ser X. La velocidad de A sí la conocemos, 19,44, y el tiempo no lo conocemos, pues por T. Hacemos lo mismo para la moto B. Espacio igual a velocidad por tiempo. Ahora, el espacio recorrido por la moto B hasta el punto de encuentro será 80.000 menos X. La velocidad sí que la conocemos, 25, y el tiempo no, pues por tiempo. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto tenemos un sistema. Y si os dais cuenta lo podemos resolver muy facilito, porque en una ecuación tenemos X y en el otro lado, en la otra ecuación, en el mismo lado, tenemos menos X. Por lo tanto, si sumamos esas dos ecuaciones, se nos van las X y nos quedará 80.000 igual a 19,44t más 25t, que resulta ser 44t. Despejamos ya el tiempo. Ese 44 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, con lo cual obtenemos cuánto tiempo tardan en encontrarse, 1800,18 segundos. Con ese tiempo simplemente tenemos que sustituir en la ecuación del espacio recorrido por A, que era X igual a 19,44 por tiempo. Vale, pues lo dicho, sustituimos el tiempo y tendremos la distancia recorrida por A hasta que se produce el encuentro, que va a ser casi 35 kilómetros. Vamos con el segundo ejercicio, que nos dice: una moto parte del reposo y adquiere una aceleración de 8 metros partido segundo al cuadrado. En ese mismo instante, una camioneta que se encuentra a 120 metros por delante de la moto va circulando a una velocidad constante de 20 metros por segundo. Calcula, apartado A, el tiempo que tarda la moto en alcanzar a la camioneta. Apartado B, la distancia recorrida por la moto y la camioneta hasta el momento del alcance. Y apartado C, la velocidad de la moto en el momento del alcance. Vamos a hacer un esquemita. Tenemos la moto que parte del reposo y tiene esa aceleración. A 120 metros se encuentra la camioneta, que tiene una velocidad de 20 metros por segundo. La moto va a coger a la camioneta. ¿Cuánto habrá recorrido la camioneta hasta que la alcanza la moto? Pues una distancia X que no la conocemos. Me piden el tiempo, en el apartado A,
que tarda la moto en alcanzar a la camioneta. Vale, pues vamos a escribir, igual que antes, los espacios recorridos por cada uno de estos dos móviles hasta el momento del alcance. La camioneta sigue un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, espacio igual a velocidad por tiempo. La distancia recorrida por la camioneta hasta el encuentro va a ser x. La velocidad la conocemos y el tiempo, pues no, por t. La moto lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo tanto, su ecuación del espacio será espacio igual a velocidad inicial por tiempo más at cuadrado partido por 2. Sustituimos. ¿Cuál es la distancia recorrida por la moto hasta que pilla a la camioneta? Pues 120 más x, la distancia de separación entre moto y camioneta y la distancia que recorre la moto hasta que es alcanzada. Y la distancia que recorre la camioneta hasta que es alcanzada, o sea, x. 120 más x. He tachado antes la velocidad inicial por el tiempo porque la velocidad inicial me dicen que es 0, que la moto parte del reposo, por lo tanto, velocidad inicial de la moto 0, 0 por tiempo 0. Y sustituimos la A, que es 8, el tiempo no lo conocemos, y partido por 2. Si os dais cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que podemos resolver por el método de la sustitución, ya que x es igual a 20t. Por lo tanto, vamos a poner ese 20t en la ecuación de abajo. Y nos queda que 120 más 20t es igual a 4t cuadrado. Ese 4 sale de dividir 8 entre 2. Ecuación de segundo grado que tenemos que reordenar, pasando todo al mismo lado donde está la t cuadrado, pero como positiva. Es decir, 4t cuadrado menos 20t menos 120 igual a 0. Y ahora resolvemos la ecuación de segundo grado, que si os acordáis era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, partido de 2a. El menos b se queda como más 20, la b cuadrado es 20 cuadrado, menos 4a por c es 4 por 4 por el 120, el signo menos del 120 se va con el signo menos del menos 4a por c y dividido entre 2a, es decir, entre 2 por 4. Operamos lo de dentro de la raíz. Operamos ahora la raíz y hacemos ese más menos, 20 más lo que da la raíz, dividido entre 8, y 20 menos lo que da la raíz y dividido entre 8. Y tenemos dos soluciones, ya que es una ecuación de segundo grado. La primera solución nos da 8,52 y la segunda nos da negativa. Pues no nos interesa esa solución porque no tiene sentido hablar de un tiempo negativo. Por lo tanto, el tiempo que tarda la moto en alcanzar a la camioneta es de 8,52 segundos. Nos quedamos con ese tiempo guardadito porque nos va a hacer falta para el apartado B, en el cual nos piden la distancia recorrida por la moto y la camioneta hasta el momento del alcance. Habíamos dicho que la camioneta seguía un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad por tiempo, y que era x igual, ese espacio recorrido, a 20 por t. Ya tenemos el tiempo que tarda en producirse el alcance, los 8,52 segundos, pues simplemente lo sustituimos en esa ecuación. Resolvemos y tenemos que la distancia recorrida por la camioneta hasta que la alcanzan es de 170,4 metros. ¿Cuál es la distancia recorrida por la moto? La moto iba 120 metros por detrás de la camioneta. Por lo tanto, la distancia recorrida por la moto es 120 más lo que recorre la camioneta, es decir, más x. Y ya la x la conocemos. Pues 120 más 170,4 y obtenemos que la distancia recorrida por la moto va a ser de 290,4 metros. Y apartado C, ¿cuál es la velocidad que tiene la moto
cuando alcanza a la camioneta. Bueno, pues velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ya que es un movimiento acelerado. He puesto VC cuando debería ser VM, pero bueno, ya da igual. La velocidad de la moto, vamos a hablar. Velocidad inicial es 0 porque me decían que la moto partía del reposo. La aceleración la tenemos y el tiempo que tardaba en producirse el alcance, 8,52 segundos. Por lo tanto, hacemos esa operación y tenemos que la velocidad de la moto, cuando alcanza a la camioneta, es de 68,16 segundos. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.